Hola, buenos días. Ahí sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Godoy y participo de la regional APRESID de La Boulage y vamos a presentar este taller en el cual en primer momento, vamos a escuchar a Camila, que la voy a presentar. Camila Petignat, consultora de transferencia de tecnologías para la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Biología Molecular y Biotecnología, Universidad de Buenos Aires. La modalidad del taller, por si no han ido a otro, bueno, son 20 minutos de presentación y luego tenemos un espacio para hacer preguntas o intercambios. Así que bueno, les voy a pedir que tengan, bueno, guardemos silencio mientras la presentación, si podemos silenciar los teléfonos mejor y bueno, le damos la bienvenida a Camila. Gracias. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, muy contenta, no me imaginé que iba a haber tanta gente para ser tan temprano, honestamente, pero bueno, muy contenta de estar acá. También muy contenta porque estoy viendo a Juan Díaz, que es una persona que admiro mucho en temas de mejoramiento también, y a Rodolfo Rossi, también dos referentes muy interesantes, así que si después pueden hablar con ellos, la verdad que sería más interesante que hablen con ellos que conmigo. Pero bueno, acá estoy para charlar un poquito con ustedes sobre las tecnologías de edición genética. No sé si alguno ya ha escuchado sobre esto, se viene haciendo bastante revuelo al respecto. La idea no es que la presentación, no hablar tanto de lo técnico, que quizás es un poco complejo para un público tan heterogéneo, pero más que nada darles, y aparte también se han hablado en otras conferencias de APRESID, se han hecho charlas sobre esta temática. Mi humilde aporte para la temática, digamos, a la discusión de hoy es contarles o conversar con ustedes o compartir con ustedes algunas cosas que me parecen interesantes de cara a entender por qué es tan disruptivo la temática, ¿no? El tema de lo que estamos hablando y qué impactos puede tener sobre los programas de mejoramiento, particularmente en cultivos, que es básicamente lo que a mí más me interesa, ¿no? Vamos a tocar un poquito de costado lo que sería mejoramiento en animales para contarles un poco qué se está haciendo acá en Argentina, pero fundamentalmente me voy a enfocar más en lo que es el impacto en cultivos. Bueno, para ponernos un poco en contexto, en los últimos 150 años pasamos de descubrir qué son los genes que determinan las características de un organismo, a diseñar prácticamente qué características queremos ver en estos organismos, ¿no? Desde las arvejas de Mendel, pasando por las investigaciones en heterosis, la generación de híbridos de maíz, hasta la creación de las primeras plantas transgénicas y llegando a nuestros días con la edición genética. El mejoramiento genético pasó de ser algo visual a ser algo molecular. Y básicamente algunas cosas que contribuyeron para este cambio de paradigma fueron la biología molecular, la secuenciación de ADN y la bioinformática. Esto hizo que la disciplina se volviera cada vez más una ingeniería genética y se volviera un desarrollo mucho más predictivo. Nosotros no nos toma por sorpresa lo que hay en la naturaleza, sino que nosotros vamos diseñando el camino y vamos diseñando aquellas características o traits que queremos generar en nuestros cultivos. Para ponernos un poco también en contexto, ¿no? En cómo venía siendo el mejoramiento y la ingeniería genética de los últimos 20 años y cuál es el gran cambio que tenemos ahora, vamos a hacer una analogía con la ubicación geográfica, ¿no? Lo que fue un poco el GPS y todo el impacto que tuvo el GPS en el desarrollo de otras tecnologías que se basan sobre eso y un montón de aplicaciones como puede ser Uber, etcétera. Entonces, supónganse que yo quiero que ustedes lleguen a mi casa, ¿no? Yo vivo en Buenos Aires y les digo, la única información que les digo para llegar a mi casa es el código postal. El código postal en este caso es 1414, yo vivo en Palermo y ustedes tienen que llegar a mi casa, ¿no? Es un poco una información muy amplia, ¿no es cierto? Les da una ubicación de más o menos por dónde me pueden encontrar, pero no les está dando la dirección exacta de mi casa.
Bueno, ahora con el GPS lo que podemos hacer es justamente localizar al detalle de la cuadra donde vivo yo, y ahí pueden ver la dirección. Eso permitió que un montón de plataformas como Uber y Lyft y otras plataformas de ese estilo, gracias al GPS, pudieran desarrollarse servicios y un montón de implicancias, digamos, con respecto a conocer precisamente la posición de algo. Bueno, un poco lo que pasó con la edición genética y con las tecnologías de ingeniería genética fue un poco eso. Cada vez empezamos a tener más información de la localización precisa de un gen, de una secuencia de ADN, y luego, con esa información de posición, con esa información de localización, se puede empezar a pensar en modificar, en agregar, en eliminar. Para ir ya directamente a qué es la edición genética, es esta nueva era en la ingeniería genética, básicamente les cuento, son proteínas, enzimas, que se llaman nucleasas, que cortan el ADN, cortan nucleótidos de ADN. Y se las llaman comúnmente tijeras moleculares. Se vienen usando hace unos 10, 15 años, no es que es algo tan nuevo. La más nueva, que es la que vamos a profundizar un poquito más adelante, es la última, que es CRISPR-Cas9. Y básicamente existen diferentes familias de tijeras genéticas, tijeras moleculares, que difieren en varias cosas. Para hacerlo general, de vuelta, y no aburrirlos con los tecnicismos, estas 4 familias se pueden diferenciar en qué secuencias reconocen en el ADN y qué secuencias cortan, la complejidad de la utilización de estas tecnologías, es decir, para una persona en un laboratorio, cuán difícil es el proceso de modificación o de edición genética con estas tecnologías, qué nivel de especificidad tienen, es decir, cuando yo le digo que quiero que corte acá, si efectivamente me va a cortar ahí o me va a cortar ahí y también me va a cortar en otros lugares que son parecidos, ¿sí? Sin cuán específicas son o cuánto lo que se llama off-target, o sea, cosas que no son el target, está cortando, y cómo se une al ADN también. Es decir, cosas demasiado técnicas que de vuelta no vale la pena entrar en detalle, pero cada una tiene como ciertas características que las hacen más útiles para algunos objetivos y otras más útiles para otros. Fundamentalmente, la edición genética en base a estas 4 familias que veíamos antes y en comparación con otras tecnologías de mejoramiento genético, como pueden haber sido transgénesis o el mejoramiento convencional o el mejoramiento asistido por marcadores, es que son tecnologías de mucha precisión en la modificación. Es decir, estamos frente a un gran potencial de, muy precisamente, ahora sabiendo la localización de una secuencia, modificarla con mucha especificidad, mucha precisión. También impactan la rapidez en la obtención de un producto. Y ahí es donde a los mejoradores nos interesa sobremanera tecnologías como estas que nos permiten acortar tiempos de mejoramiento. Por ejemplo, una de las grandes diferencias de estas tecnologías de edición genética es que yo puedo usar germoplasma elite, digamos, germoplasma que después necesito prácticamente ningún paso de mejoramiento de entrecruzamientos, o bien algunos muy poquitos. Y eso tiene un impacto abismal en los costos de desarrollo de los cultivos mejorados, en los tiempos de desarrollo, que es la tercera ventaja que estamos viendo, ¿no? Menores costos de desarrollo, tanto en tiempos de investigación, en tiempos de desarrollo de estos nuevos cultivos, como también en desregulación, que es algo que vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿no? Y tiene que ver con esta polémica alrededor de los organismos transgénicos y los problemas, o mejor dicho, los requisitos de regulación o de desregulación que tiene una empresa o un mejorador para poder llegar a la fase comercial con un evento transgénico, ¿no? Debemos cumplir un montón de controles, pasar un montón de años y de controles y de ensayos para certificar un montón de cosas que tienen que ver con la bioseguridad del evento que estamos desarrollando. Bueno, y parecería ser, de vuelta, signos de pregunta, parecería ser que en las tecnologías de edición genética o los cultivos digamos, que son sujeto de edición genética, quizás
no caen dentro de la clasificación de organismos transgénicos. Por lo tanto, nos estaríamos ahorrando un montón de tiempo y un montón de ensayos y un montón de pasos de desregulación. Así que, como ven, tienen ventajas tecnológicas muy fuertes, como hablábamos recién de precisión, ventajas que impactan en los costos de producción y en los tiempos de producción, de vuelta, que en programas de mejoramiento es fundamental, y por otro lado, en temas de desregulación. En 2015, esta tecnología CRISPR-Cas, que vamos a profundizar ahora un poquito más, que es la última familia de tecnologías de edición genética que estaban en la diapositiva anterior, es básicamente la que podría llegar a tener un mayor impacto, y ahora les cuento un poco más por qué, de las 4 que vimos, la que parecería ser que va a tener más impacto, ¿no? Bueno, de hecho, en 2015 casi todas las revistas de ciencia, Science, la revista del MIT, etcétera, la denominaron la tecnología del año o el descubrimiento del año. Y es básicamente, como decía antes, una familia de nucleasas llamada CRISPR-Cas9, pero que tiene un altísimo nivel de exactitud y precisión en comparación con las anteriores. Lo más interesante que tiene es que es más simple de usar, es decir, quizás con las familias anteriores, que estaban en la diapositiva anterior, una persona debía ser bastante especialista en esa tecnología para poder utilizarla bien y tener buenos niveles de efectividad, buenos niveles de eficiencia en la modificación. Con esta tecnología, prácticamente cualquier graduado de la facultad, de alguna carrera científica, puede, con algunos pocos reactivos en un laboratorio de biología molecular, puede hacer estas ediciones genéticas. Entonces es mucho menos compleja de usar y mucho más barata, mucho más barata. Es decir, los reactivos que utiliza para la modificación son realmente reactivos comunes de biología molecular que pueden estar en cualquier laboratorio. Eso baja un poco la barrera de entrada para la utilización de la tecnología casi al punto de democratizarla. Es decir, ya no tenemos que tener grandes subsidios, como pasa en investigación, grandes subsidios para hacer programas de mejoramiento o tecnologías o pagar reactivos carísimos, sino que hoy por hoy es mucho más accesible por el costo de los reactivos de esta tecnología de CRISPR-Cas, que es mucho más barato. También es más rápido de utilizar, es decir, quizás con las otras familias uno tardaba algunas semanas, meses, años, y aparentemente con esta tecnología de CRISPR-Cas uno reduce ese tiempo a casi días. O sea, yo con poca plata y en muy pocos días puedo hacer ediciones muy precisas en el ADN. Por último, las últimas dos digamos, ventajas o diferencias que tiene la tecnología CRISPR-Cas con las tecnologías anteriores es que tiene todavía más especificidad por la secuencia que quiero modificar, por la secuencia que quiero editar, lo que hace que tenga más precisión y más exactitud para editar. Y por último, que también está buenísimo, cuando uno es mejorador, uno con esta tecnología puede meter muchas modificaciones al mismo tiempo. Que eso, con las otras familias de nucleasas, no necesariamente pasaba así. Es decir, yo ahora puedo, en una misma edición, en un mismo evento de edición en el laboratorio, puedo targetear, puedo noquear o puedo editar varias secuencias del ADN del cultivo que estoy tratando de mejorar. Bueno, y básicamente estas características de CRISPR-Cas hacen que sea una tecnología que realmente cambie el juego y realmente va a afectar a todas las industrias. Para que se den una idea, Forbes, la revista, estimó que el precio de una licencia exclusiva de esta tecnología podría rondar entre los 100 y 265 millones de dólares, solamente por acceder a esta tecnología. Después viene todo el costo del desarrollo del producto, ¿no? Pero, digamos, ese es el nivel de cambio de juego que viene a traer esta tecnología. Y sin embargo, a pesar de que tiene tantas ventajas, está tan buena para hacer modificaciones en el ADN, para editar el ADN, y tiene un impacto tan potencial, tan grande, sin embargo hay algunos temas que todavía no están claros y que pueden llegar a frenar el desarrollo o el impacto o la aplicación de esta tecnología.
Uno de esos temas es una guerra de patentes. Como se pueden imaginar, si yo cada vez que licencio esta tecnología a una empresa o a un laboratorio o a una industria, voy a cobrar 100 millones de dólares, como mínimo, hay muchos intereses en juego. Y en particular hay una pelea entre inventores, entre la Universidad de Berkeley y la Universidad de Harvard, el MIT, que son todos investigadores que participaron del descubrimiento o, digamos, de las publicaciones, de las primeras publicaciones de CRISPR-Cas. Son los dos, hicieron el filing de la patente y, sin embargo, todavía no está del todo resuelto quién realmente fue el inventor, ¿no? Entonces, ahí hay una guerra de patentes entre estos dos grupos que están disputándose la creación de la tecnología y obviamente la colección de todas las regalías que van a venir de eso, que quizás puede llegar a frenar, quizás no, la aplicación de la tecnología en ciertas industrias. Y el segundo tema que les había comentado antes es la regulación. Es decir, los organismos que sean modificados por tecnologías de edición genética, y en particular CRISPR-Cas, ¿serán considerados organismos transgénicos? Este es un gran tema desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista del costo de desregulación de eventos es tremendo, porque de alguna manera hacía que solo cultivos extensivos y muy grandes sean realmente, digamos, repaguen la inversión de hacer una desregulación en todos los países donde uno quiere comercializar ese evento. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista político. Es decir, hay una resistencia todavía en muchos sectores digamos, de quizás gente que no está, digamos, no entiende la tecnología o que digamos, que son consumidores, digamos, de los alimentos, pero no necesariamente entienden cómo esos alimentos se generan, que tiene una resistencia tremenda con el tema de transgénicos. Y esto se ve muy fuerte en Estados Unidos, donde ya existen algunas leyes de etiquetado de alimentos que provienen digamos, de alimentos procesados que provienen de alimentos que podrían haber sido transgénicos o que son transgénicos, y una resistencia muy fuerte del consumidor por no incorporar este tipo de alimentos, por no elegir alimentos transgénicos, por no comprarlos, que está haciendo que muchas industrias o muchas empresas estén reformulando sus recetas para tratar de evitar incorporar cultivos o alimentos que provienen de cultivos transgénicos. Entonces, la verdad que hay muchos intereses en juego. Como les decía antes, la tecnología es tremenda, tiene un potencial tremendo. Hay muchos intereses económicos en juego y hay muchos intereses políticos en juego. Entonces, la realidad no está claro. Hoy por hoy no se sabe, no se puede, digamos, no está definido todavía que los organismos que regulan en Estados Unidos y que marcan un poco la tendencia de cómo se va a tomar, que son el USDA y la FDA, no tienen resuelto cómo van a evaluar en términos generales a los cultivos u organismos que provengan de técnicas de edición genética, ¿no? Hoy por hoy es una evaluación caso por caso. Y por otro lado, se está generando también mucho lobby al respecto, sobre todo en Estados Unidos. A mí me tocó el año pasado estar en una convención que se llama Ag Innovation Showcase, donde había un panel específicamente donde estaba el líder de I+D de DuPont, digamos, la CEO de una empresa que es una de las que descubrió la tecnología, la gente de la USDA, y una consultora que se dedica como a hacer evaluaciones de la percepción del consumidor con respecto a las tecnologías, ¿no? Puntualmente en alimentación. Y el panel fue específicamente qué hacemos para que la gente no sea, digamos, nos deje usar esta tecnología, pueda haber realmente el potencial de impacto positivo de la tecnología en vez de el miedo y la resistencia que tienen con respecto a la modificación genética o a la edición genética. Entonces, bueno, las empresas, la realidad es que están tratando de, tanto las empresas que diseñaron las tecnologías como las empresas que van a vender los productos, pueden ser las multinacionales, por ejemplo, están armando un lobby, que por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, están haciendo lobby para que esto no sea un transgénicos 2.0, es decir, para que esto no sea evaluado con el
framework y el marco regulatorio anterior, de técnicas anteriores, mucho menos sofisticadas, mucho menos precisas, mucho menos entendidas, que lo que está viniendo ahora, digamos. Ya terminando un poquito, les cuento un poco algunas empresas que están participando o que están metidas en esto. No son todas, porque la verdad es que, como les digo, es algo muy jugoso. Tendría que poner a todas, son 1 millón. Pero, por ejemplo, Caribou Biosciences es una de las empresas que se está disputando la tecnología, digamos, la invención y participa en esta guerra de patentes, que casualmente tiene un acuerdo con DuPont Pioneer para hacer desarrollos conjuntos en los cultivos que le interesa a DuPont Pioneer. Y después, algunas cosas que se han hecho, que se han editado genéticamente, son algunos de esos cultivos. Como ven, son cultivos extensivos, los típicos, que todo el mundo quiere, digamos, que todo el mundo modifica, como también cultivos no tan grandes o no tan interesantes desde el punto de vista quizás comercial, como puede ser, no sé, el lino, la naranja, la papa. Y vamos les quería mostrar un poco se llama Market Readiness, es digamos, en qué situación desde el punto de vista de la comercialización están estas empresas con respecto a estas tecnologías. Es decir, hay algunos que están mucho más avanzados, como puede ser Cibus, que ahora les voy a mostrar un producto que ya tiene en el mercado, y hay otros que están bastante más atrás, y que, bueno, todavía no tienen productos necesariamente en la comercialización, pero van a estar saliendo en breve. Algunas de las cosas que, digamos, que ha traído este nuevo esquema, digamos, o esta nueva aparición de la tecnología, es que han empezado a haber muchas vinculaciones entre las empresas, ¿no? Y esto es algo interesante que quizás no se daba tanto antes, pero, digamos, hoy por hoy la tecnología permite hacer prácticamente cualquier cosa lo que uno quiera. Entonces, un poco la limitación ya no está tanto en la tecnología de modificación en sí, sino en qué traits, qué características tenés vos o tiene la empresa para poder darle esas particularidades o esos nuevos atributos a los cultivos, y el germoplasma o el cultivo de base, digamos, que uno va a querer mejorar. Entonces, quizás está ahí un poco la papa, digamos, o el cuello de botella. Entonces, quizás están pasando que muchas empresas están asociando, casi como cambiando figuritas entre traits, germoplasma, usando de base esta tecnología de modificación. Entonces, bueno, como les decía, una de las más avanzadas es Cibus, que tiene una canola tolerante a herbicida, y básicamente lo que ellos cuentan es que el proceso de desarrollo del mejoramiento de este nuevo cultivar de canola fue 2 veces más rápido y 16 veces más efectivo que los métodos convencionales. Cibus ha modificado canola, papa, arroz, lino, y en todos estos cultivos la diferencia, digamos, con los métodos de mejoramiento anteriores fue abismal. Una cosa muy importante que tiene es que, como decía antes, esta canola, por ejemplo, no es considerada un OGM. O sea, hoy por hoy es una canola que compite con variedades de canola transgénicas, pero que fue mucho más fácil de desarrollarla, mucho menos tiempo de desarrollo y menos costosa, y además tiene el valor agregado que desde el punto de vista del consumidor se percibe más favorablemente que las canolas que están en el mercado y que son transgénicas. Para contarles un poco qué es lo que se está haciendo acá en Argentina, y ya cerrando, del que yo tenga, digamos, conocimiento, sé que se está trabajando más que nada en animales. El doctor Salamone de la Facultad de Agronomía de la UBA logró eliminar, en conjunto con la Universidad Maimónides y universidades de afuera, lograron eliminar el gen de la vaca loca en terneros, y están trabajando en un proyecto en cerdos para eliminar aquellos marcadores, por decirlo de alguna manera, que hacen que, digamos, que permitirían
que los órganos del cerdo se pueden utilizar para trasplantes, ¿no es cierto? Y por otro lado, más en el plano de lo que es la investigación más básica quizás, el doctor Rubinstein del INGEBI, también un instituto de Buenos Aires, está trabajando en modelos de ratones para estudiar enfermedades. Es decir, básicamente él, no sé, genera ciertas ediciones, ciertas modificaciones en los ratones de laboratorio para tratar de simular en un animal, digamos, en un sistema vivo y completo, tratar de simular enfermedades para estudiarlas mejor. Entonces, recapitulando, ¿qué cosas interesantes hay que tener en cuenta de estas tecnologías de edición genética? Como les decía antes, la tecnología permite hacer virtualmente lo que uno quiera. Entonces, en realidad, quizás el cuello de botella va a estar en qué características, en qué traits yo quiero mejorar, en qué germoplasma, ¿sí? De qué germoplasma dispongo, y el conocimiento sobre el genoma en general, ¿no? Porque, de vuelta, si yo ya sé que hoy puedo ir muy específicamente a una secuencia de ADN, bueno, mientras más conozca el ADN de las especies o de los cultivos que quiero mejorar, mientras más conozca su genoma, más capacidad de modificación y de edición voy a tener. Otra cosa a tener en cuenta es que estos off-targets o estas secuencias que pueden llegarse a ver tocadas, a pesar de no ser las secuencias target de la edición, todavía es algo que no está del todo bien estudiado. Hay algunos papers que dicen que el efecto colateral del off-target de estas tecnologías de edición genética, sobre todo CRISPR-Cas, es bastante alto. Hay otros papers que lo desmienten, digamos que, por ejemplo, decían que desde el punto de vista metodológico estaba mal hecho, así que todavía esto está en estudio. En tercer lugar, tenemos la batalla legal por la propiedad intelectual, que no sabemos hasta qué punto va a limitar las aplicaciones o demorar las aplicaciones que pueda tener la tecnología. Por el momento hay alianzas de todos con todos, ¿sí? Muchas empresas multinacionales ya están tomando partido por los de una costa o los de la otra, pero bueno, eso es algo que se está desarrollando todavía. Y por último, creo que es lo más interesante, un poco tratando de aprender de quizás errores pasados, es esto de, estos cultivos van a ser tratados como OGMs o van a ser tratados con esta nueva nomenclatura que se llama genéticamente editados, ¿sí? Y ahí hay muchas discusiones globales, muchos de los científicos y las empresas abriendo la discusión, viendo qué quieren los consumidores, qué les genera temor, cómo contarles mejor de qué se trata la tecnología, tratando siempre de hacer un énfasis positivo en el impacto que puede tener la tecnología y no tanto en los temores que pueda generar. Y también un lobby muy fuerte de las empresas que, por supuesto, quieren que esto camine, digamos, salga lo antes posible. Termino. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuevo? La realidad es que la potencialidad de la tecnología es inmensa. Hoy virtualmente, acoplada con otros sistemas moleculares, podemos hasta eliminar una especie completa. Pero bueno, también podemos curar enfermedades terribles, podemos diseñar los cultivos que querramos. La verdad yo diría que esto recién comienza y los invito a estar atentos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Ahí. Hola. Hola, sí. Gracias, Camila. Muy interesante la presentación. Damos lugar a un espacio de preguntas, así que si alguien tiene algo, levante la mano que le acercamos el micrófono. Sí. Hola. Esto podría ser de alguna manera lo que se llamó como aceleración genética. Es decir, el tema de los genéticamente modificados era quitar un gen de un lado, pasar al otro. Y el otro era acelerar el proceso de modificación genética, es decir, quitar el dañino, seguir reproduciendo, quitar el dañino hasta encontrar rápidamente en un proceso mucho más sencillo. En realidad te diría que sí tiene que ver, o sea, no había escuchado nunca el término aceleración genética, pero como había dicho antes, sí tiene que ver que esta tecnología permite agilizar mucho los tiempos que tradicionalmente llevó el mejoramiento genético. Sí. Camila, creo que
el interés de todos nosotros viene por este último punto que vos planteás, que es que es probable que esto sea aceptado como no transgénico y entonces toda la discusión de la desregulación y de cómo lo percibe el público y la oportunidad de llevar la tecnología al campo puede ser increíble, ¿no? Entonces de ahí despierta un gran interés. Una duda que me queda es ¿cuánto nos va a permitir la tecnología hacer ganancia de función? Es claro de que vamos a poder hacer knockout y de alguna manera dar de baja expresión. Con transgénesis hoy podemos proponernos ganar función sin restricciones. Entonces, capaz que elaborar un poquito por ese lado. Sí, la verdad que, bueno, el sistema, allá hablando un poquito más técnicamente, se basa en generar unas roturas en el ADN, estos cortes que hacen las nucleasas, y después, de alguna manera, apoderarse de la maquinaria que tiene la célula de reparar esos cortes. Bueno, y ahí en esa reparación de cortes uno podría llegar a poner información nueva, ¿sí? Pero es algo que todavía, digamos, está un poco más atrasado con respecto a la pérdida de función, es decir, editar un nucleótido muy específicamente, y eso hace que, no sé, el cultivo o el animal pierda funciones o, en este caso, como puede ser el gen de la vaca loca, gane esa resistencia, ¿no? Sí, ese nuevo atributo de ser resistente a esa enfermedad. Pero la verdad es que todavía está en desarrollo. Como te digo, para agregar una función ya ahí hay que ver mucho más a nivel molecular digamos, la capacidad, a nivel molecular la célula, y cómo haces vos para ponerle ese pedazo de información nueva, además de lo que ya noqueaste, cortaste, digamos, y que después la célula va a reconocer como homólogo. Entonces probablemente lo va a poner en el lugar que vos querías, pero con un pedazo nuevo en el medio. Ahora, no está claro que eso vaya a ser considerado transgénico, porque ahí sí estás agregando información. Por ahí es información de una especie emparentada, por ahí es información de algo totalmente distinto, como puede ser, como pasaba antes con los transgénicos, pero no está claro, digamos, que eso vaya a ser considerado genéticamente editado, digamos, en vez de genéticamente modificado. Bárbaro, ¿alguna más? Sí, ¿qué tal? Buen día. Quería preguntar si los cambios son estables, o sea, se expresan durante toda la vida del organismo, y si son heredables. Por lo menos en los cultivos que se han hecho, sí. Sí. Dos preguntitas cortas. Una, el ejemplo que contaste de canola, que ya era comercial, ¿cuál fue la experiencia? ¿En qué país fue? Digamos, pensando en eso de la desregulación que no se consideró OGM. Y lo otro, ¿qué traits, qué características están trabajando hoy en día en los cultivos masivos? Bueno, el ejemplo de canola es en Estados Unidos. La empresa Cibus es una empresa de California, pero el mercado de canola es muy fuerte en Canadá y en Estados Unidos. Y Canadá tiene particularidades en su desregulación también, en la regulación de eventos modificados, que, por ejemplo, si vos haces una mutagénesis, tenés que, digamos, casi que la tratan, comillas, igual, como si fuese un transgénico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es particular Canadá. En cuanto a los traits que están, digamos, se están queriendo mejorar, son los típicos: resistencia a herbicidas, resistencia a pestes, o sea, son los traits típicos. Pero, por ejemplo, hay una empresa que ayer justo estaba leyendo una nota que se llama Selectis, creo. En realidad la empresa Selectis es digamos, la empresa madre. Tiene un área específica de una división de agrobiotecnología que está basada en Tennessee. Y ayer justamente contaban que ellos están haciendo de vuelta asociaciones, alianzas con empresas multinacionales para desarrollar los típicos traits que les interesan a las multinacionales. Y por otro lado están desarrollando también, por ejemplo,
soja con una determinada composición de su aceite, pero que eso lo van a comercializar en forma particular, es decir, no van a licenciarlo como suelen hacer las empresas de agrobiotecnología, no lo van a licenciar a las grandes corporaciones o a las empresas más grandes, sino que lo van a vender en forma particular, tratando de justamente llegar a este consumidor final que quiere alimentos con determinada composición nutricional que no sean transgénicos. ¿Sí? Entonces, esta empresa tiene como una impronta muy fuerte, y lo mismo Cibus, en no generar organismos transgénicos, y trabajar con cultivos que no necesariamente son los cultivos más importantes o de mayor volumen. Así que básicamente está haciendo de todo. Hasta hongos se han editado genéticamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Camila por todo este tiempo y bueno, y gracias a todos ustedes por haber compartido el taller. Gracias.